Abrimos las Escrituras al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo número 6. Hermano Edgar, no te habíamos dado la bienvenida. No sé qué pasó el jueves. Nos alegramos de tenerte con nosotros. Quizás la misma confianza y familiaridad que tenemos, no te habíamos... a mí especialmente la aflicción de subir a predicar a veces me hace que me olvide de otras cosas. Así que seas bienvenido, hijo. Es una bendición tenerte con nosotros. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón y cumpla el propósito por el cual te ha permitido venir y también en tu regreso. Bien, Proverbios capítulo 6, 16. Vamos a leer hasta el 19, pero posiblemente solo nos quedemos en una sola cosa del versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro de los Proverbios, capítulo 6 y versículo número 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Esto debe de hacernos tener gran temor. Amén. Porque ya vamos a ver algunos detalles. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio. Tenía un poquito de batallas y seguía con lo de la tentación, pero vamos a ser sensibles al Señor y que Dios pueda ministrar nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, primeramente para darte gracias por el hermoso privilegio que nos permite de congregarnos. Señor, aquellos que estamos conscientes de esta bendición, nos lamentamos cuán gran parte de nuestra vida no nos congregamos. Señor, hoy nos lamentamos, pero al entender esta verdad en nosotros, nos lleva a que prestemos mucha atención al consejo de tu palabra para nuestra vida. Señor, estamos conscientes de nuestra deformidad como personas, como humanidad inclusive, y hoy reconocemos la importancia de conocerte a ti, conocer tu palabra, y tu palabra nos hace que nos conozcamos a nosotros mismos. Señor, oramos para que le añadas bendición a tu palabra, no para pensar en otros, sino para pensar en nosotros mismos. Señor, no para señalar a mi hermano, sino para señalar mi corazón. Señor, ministrame conforme a mi necesidad y conforme a tu poder y al poder que has delegado a tus siervos. En el nombre de Jesús sujetamos toda hueste, toda potestad, y te damos gracias porque tenemos el valor de enfrentarnos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias y dejamos en tus manos todas las peticiones que hemos presentado. En el nombre de Jesús bendice nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país. Guárdalos, cúbrelos, por favor, ten misericordia de ellos, y bendecimos todos aquellos que están conectados con nosotros en esta hora. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Siempre me fue difícil en mi vida secular sentir esa responsabilidad. Me acuerdo que en mi juventud fui bastante deportista, me gustó demasiado el deporte. Cualquier deporte que se me enseñara lo aprendía rápidamente.
y yo sentía un gran compromiso, una gran responsabilidad como deportista. De igual manera me sentía en mi tiempo de estudios, sentí ese gran compromiso, pero nada, y así llegué a trabajar, a, a- a desempeñarme en las labores de trabajo profesionalmente, pero todo eso se queda pequeño, todo junto, se queda pequeño con el compromiso y la responsabilidad que siento cada vez que me toca subir al púlpito, enseñar y predicar su palabra. Y le pido al Señor que nunca quite de mí eso. No, no me importa quedar mal con los que oyen, inclusive con el propio pueblo, sino quedar bien siempre con Él, porque ahí estaré seguro. Eh, el tema para esta mañana, no sé cómo ubicarlo, pues el Señor me ha puesto en mi corazón hablar sobre los ojos altivos. Son 7 cosas, pero yo no creo que podamos pasar de lo primero. Y son 7 clases de cosas, pero yo le añado mejor esto, 7 clases de personas que Dios aborrece, o 7 áreas en las personas que Dios aborrece. Y esto es lo más trascendental, que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios menosprecia. La misma palabra que se ocupa en el hebreo para aborrecer, traducido a la versión que hemos leído, se ocupa para también que detesta o menosprecia. Es muy importante no solamente saber esto, sino luchar por estas áreas. Fíjese que pienso de que todos estamos conscientes de ciertas áreas que no son buenas para nosotros, no son buenas para los demás, por lo tanto no puede ser buena para Dios. Y hay otras que son peores que las que sabemos, y Dios nos la evidencia por medio de su palabra, y es importante que nosotros debemos de comenzar a luchar por las que estamos conscientes y por las que no, y Dios nos la revela. Debemos de esforzarnos y pelear. No, no es que nos quedemos con los brazos cruzados, sino que realmente podamos sentirnos por nosotros mismos primeramente. Debemos de sentirnos no contentos con aquellas cosas que hay en nosotros que no son buenas. Debemos de tomar en cuenta primeramente cómo Dios las ve, pero esto solamente sucede hasta que a nosotros nos amanece. ¿Cuándo nos amanece? Nos amanece cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque ese es el principio de poder saber lo que a Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada, y saber lo que es bueno para nosotros y es bueno para los demás. Nosotros debemos de estar conscientes de esta verdad. Entonces, hasta que venimos a Cristo nos damos cuenta de la realidad de nuestra vida. La palabra nos muestra como un espejo cómo somos, quiénes somos. Lo ocupa el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, y lo ocupa también el apóstol Santiago. La escritura, la palabra es como un espejo para nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a ver si nosotros no buscamos este espejo? Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ver lo que nosotros somos? Y especialmente que este espejo muestra lo interno de nosotros más que lo externo. Lo mismo, este espejo nos enseña que esto externo es pura apariencia. Entonces, muestra las dos cosas. Pero este espejo, que es la palabra de Dios, me enseña que si yo corrijo lo interno, lo externo será también transformado, aunque no en el sentido de una glorificación, pero sí nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, porque es la manera de exteriorizar lo interno, nuestro hablar, pero también nuestras actitudes. En este caso, el proverbio nos habla primeramente de las cosas que aborrece Dios, y es los ojos altivos. ¿Y cuántos no nos daremos cuenta que somos orgullosos? ¿Cuántos no nos percataremos de que somos soberbios? ¿Cuántos no nos damos cuenta del daño que nos hacemos
a nosotros mismos y cuántos no nos percatamos a la vez del daño que hacemos a los demás con esta área que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, y si nos damos cuenta nos sentimos bien al hacerlo. Pero Dios, a través de su palabra, muestra el daño que me hago a mí mismo y el daño que le hago también a los que están a mi alrededor. Toda área que Dios aborrece, toda área que no es buena para nosotros, causa daños, primeramente a nosotros mismos y también a los demás. Cuando encontramos en la epístola del apóstol a los Hebreos, en el capítulo 12, encontramos la amargura. Y esta amargura dice que contamina a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho que somos amargados? ¿Cuántas veces se nos ha dicho que somos enojados, que somos malhumorados, etcétera? Y a nosotros no nos importa. Debería de importarnos. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo en que Dios va a evidenciar esa área y también nos va a decir que no es buena para nosotros. Pero lamentablemente cuando viene la revelación de Dios, nos damos cuenta de todos los daños que nosotros hemos hecho. Especialmente el daño lo reciben aquellos que están bajo nuestra sombra, aquellos que están bajo nuestra tutela, aquellos que están bajo nuestra autoridad, aquellos que dependen de nosotros. Les hacemos un daño y entendemos también que los que están bajo nuestra sombra normalmente son las personas que más amamos. Iniciamos con nuestro cónyuge, seguimos con nuestros hijos y después todos aquellos que están subordinados a nuestra vida, a nuestra autoridad o a nuestra provisión, de lo cual ellos se vuelven dependientes de nosotros. Pero estamos haciéndoles daño. ¿Cuántos nomás están esperando la oportunidad para huir? Y cuando se presente lo harán. Y cuando lo hagan, por más que nosotros queramos recuperarlos, lo más seguro es que no podremos, porque hay una ley establecida por Dios para toda la humanidad, y no necesito ser creyente, es para toda la humanidad. Cuando dice todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si sembramos abundantemente, cosecharemos también abundantemente. Entonces, eso es de gran importancia para mí cuando a mí ya me amaneció, cuando ya el sol de justicia ha aparecido en mi vida, que esto es Cristo. Entonces esto es de relevancia para mí, esto es de gran importancia para mí, esto es lo que me volverá a ser una persona completamente diferente. Entonces menciona la Escritura que hay 7 cosas que Jehová aborrece. La nueva versión, la NTV menciona que odia o detesta estas 7 cosas que Jehová odia y detesta. Estas características se hallan mire qué difícil. Las 7 anteriores están hablando del hombre de Belial. Pero estas características significa que son dominadas por el enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Se le llama el hombre de Belial. Dominan, son cualidades, son características. Me recuerdo que en los 90, en esta iglesia, el Señor me permitía compartir sobre el sello de que el diablo, Satanás, el anticristo, va a poner en su gente, en todos aquellos que no son salvos, que no son convertidos. Y todo el tiempo se ha hablado de los 3 seises. Entonces, todo lo han tomado literal como que es el número, y a algunos pues no les gusta ese número. El número no tiene nada que ver con lo que usted se imagina o cree, no es así. Son 18 características. No son solamente 18, pero en esas 18 está representado el gobierno de Satanás. En los 3 seises, así como podemos hablar de los 3 siete, que podemos hablar de la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, o los 7 espíritus del Señor que habla
y revela el profeta Isaías, estas 18 características están representadas en los 3:6. El marcado por el anticristo va a caracterizarse por ello, por estas 18 cualidades, 18 características, 18 actitudes, 18 áreas que dominan la vida del hombre. Entonces, esto es muy entendible, y es por eso que nosotros debemos de ser ministrados por esa palabra. Que Dios primeramente muestre, que Dios primeramente revele, y yo al saberlo, yo pueda permitirle al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que me ministre. Y lógico, también Él ha instituido 5 ministerios, de los cuales son un regalo y una bendición para mí o para la iglesia, de los cuales yo debo de permitir en cuanto a cuando Dios quiera usar a los ministros. Aquí estoy yo como materia dispuesta para que Dios obre y trate conmigo. Pero uno de los obstáculos grandes que yo tengo para que eso se realice es el orgullo. Porque ¿cuántos no somos libres porque el orgullo no lo rendimos? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos realmente renunciar a ese orgullo? Y no solamente es de renunciar del diente al labio, no solamente también es de decirlo, sino tener que hacer lo que Dios dice para que el orgullo pueda desaparecer de nosotros. Que voy a poner un ejemplo, está representado en la lepra que tenía Naamán, y esto era que si él no descendía, si él literalmente no descendía al río Jordán, o sea, si él no se humillaba, si él no reconocía, si él no aceptaba lo que el profeta de Dios le estaba diciendo que era su problema y tenía que hacerlo, jamás él iba a ser sanado de su orgullo. Era su orgullo quien lo tenía en esa condición. Amén. Ahora, yo le podría preguntar a usted, yo sé que usted aquí en la iglesia, usted va a decir, no, yo no jamás, pero ¿cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos? ¿Y cuántos no lo sabemos? ¿O cuántos no lo creemos, que somos orgullosos? Ahora, ¿qué daño se está haciendo el orgullo? ¿A cuántos tiene, disculpe la palabra, le voy a hablar en salvadoreño, ¿a cuántos tiene amolado nuestro orgullo? Debe ser terrible. Todos los que afectamos por nuestro orgullo. Ahora, ¿qué el orgullo qué no nos permite alcanzar? ¿A dónde no nos permite llegar? ¿Cuántos no nos aceptan por nuestro orgullo? ¿Cuántos estamos estancados y estaremos estancados por nuestro orgullo? Sencillamente porque no hay humildad en nosotros. Sencillamente porque no hay, valga la redundancia, sencillez en nosotros. ¿Cuántos no vamos a progresar por nuestro orgullo? ¿A cuántos el orgullo nos tiene así? Hasta aquí vas a llegar y de ahí no pasas. Es admirable cómo Naamán fue sanado, no por el profeta, no por Dios, sino por un criado. Yo sé que es Dios quien sana, no estoy diciendo que no es así, no, pero óigame, la palabra de Dios le llegó, pero el orgullo lo hizo no aceptar la palabra de Dios. Encontró al siervo, y óigame, cómo Dios tiene que tratar con nuestro orgullo, que él se imaginaba tantas cosas que no sucedieron como él quería. Él se imaginaba, pero él quería. Yo me imaginé que él iba a salir y iba a hacer un gran espectáculo. Él así quería. ¿Por qué? Porque su orgullo lo hacía creerse grande. Porque su orgullo lo creía hacerse mejor que todos. Era tan orgulloso que tuvo el valor de decir: Habana y Farfar son ríos más grandes y caudalosos que este Jordán. No quiero decir qué, pero ese Jordán es el único que te puede quitar la lepra.
O sea, la sencillez, la humildad es lo único que te puede quitar el orgullo o le puede quitar el orgullo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos enfermos por el orgullo? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos endeudados por el orgullo? ¿Cuántos no hemos seguido estudiando por el orgullo? ¿Cuántos no tenemos trabajo por el orgullo? Pero ¿cuántos no sabemos que es por eso? Entonces aquí viene la receta de Dios. Desciende 7 veces. Y no es 1, 2, 3, no. No es literal. Desciende de todo corazón, una plenitud de humildad, una plenitud de mansedumbre, una humildad como lo hizo el Señor cuando lo dice en Mateo capítulo 11 y versículo 25, cuando dice humilde, manso y humilde. Humilde ante Dios, como lo hemos enseñado durante tantos años, y manso ante los demás. Pero muchos creemos que podemos ser humildes con Dios porque sabemos quién es Dios, pero no somos mansos con los hermanos o con la familia. Y Dios dice, humilde conmigo y manso con los demás. Muchos podemos manifestar mansedumbre con los demás, pero no tenemos humildad ante Dios. Tampoco sirve. Tiene que ser humilde y manso. Si no, no hay cura. Si no, es disfraz. Solo es apariencia. Entonces, podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, estas características están en el hombre de Belial. Y por lo tanto, significa que esas áreas no deben de estar ya en mí. O tengo que comenzar a ceder para que estas áreas desaparezcan de mí, porque estas características son del hombre sin Dios o son del hombre del anticristo, o es las cualidades y las características que el hombre sin Dios va a tener hoy y en el tiempo futuro. Pues le digo hoy porque hemos alcanzado los tiempos de los fines, o los fines de los tiempos. Estamos ya, todo está prácticamente cumplido. Lo único que falta es que el Señor venga por su iglesia a las nubes y nos unamos con Él. Todo está cumplido. Dice que no vendrá sino hasta que este evangelio sea predicado en toda la tierra, a todos los hombres. Y con los medios que tenemos hoy de comunicación, podemos decir que casi se ha llegado a todos los confines de la tierra. Amén. Ahora, Dios odia el pecado. Sí, claro que sí. Pero hay pecados que abomina de modo especial. Y aquí tenemos 7 que abomina de manera especial, de modo especial. Y yo tengo que estar consciente que Dios abomina de una manera especial estos pecados. No son pecados comunes y corrientes, son pecados gravísimos. Todos estos que se mencionan en la lista son perjudiciales para el prójimo. Y Dios se interesa por nuestro prójimo. Son perjudiciales para nuestros seres amados. Son perjudiciales para todos los que están a nuestro alrededor. Son tan dañinos para mi hermano que se congrega conmigo. Es muy dañino. Y Dios dice, tienes que sanar esa área. ¿A cuántos de los que estamos aquí hemos hecho sentir mal? ¿O han estado con nosotros en este ministerio? ¿A cuántos hemos visto de menos? ¿A cuántos hemos tenido ojos altivos? ¿A cuántos hemos menospreciado? Le hemos hecho daño. A veces, hermano, yo quiero decirle algo, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. A veces, disculpe que le hable como salvadoreño, pero a veces nos vienen sopapos que decimos, ¿y por qué, Señor? ¿A cuántos hemos humillado? Allá nos restregan la cara a nosotros y decimos, Señor, ¿cómo es posible que permitiste que a un hijo tuyo trataran así? Y si el Señor dijera, ¿y a cuántos hermanos has tratado así? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esto ocasiona daños, disminuye, acorta, reduce. Qué tremendo. Menoscaba, podríamos decir en resumidas cuentas. Menoscaba material y moralmente.
Porque cuántos derechos estamos cediendo, cuántas cosas estamos perdiendo por nuestro orgullo. Le hablé de estudio, le hablé de trabajo, le hablé de servicio, le hablé de entrega. Y nuestro orgullo está menoscabando, está disminuyendo, está reduciendo. Y aún nuestra moral, o lo que es moral, también lo disminuye, lo reduce. ¿A cuántos tenemos afectados? Entonces, algo que es muy importante, lo que Dios odia, deberíamos de odiarlo también nosotros. Si Dios odia eso, yo debo de odiarlo también. Ahora, yo les decía hace un momento que no terminé la idea. Cuando Dios identifica un área en mí, es cierto, hermano, que no voy a quitarme esa área como decir, me voy a quitar el saco y ya estuvo. Yo sé que no, pero eso significa que si a Dios le molesta mi saco, entonces yo tengo que ver cómo empiezo ya a ver cómo me lo quito. Por lo menos voy a comenzar con un botón. Ay, Señor, me gusta tanto porque me encanta hacer sentir mal a los demás. El orgullo estoy hablando. Pero por lo menos ya comencé, Señor. Sí, yo sé que me es difícil. Toda mi vida he sido así, Señor. Mis padres peores que yo o que mí. ¿Cómo hago? Después viene el Señor, sigue tratando y ya me solté el otro. Ya está próximo. Después voy a tratar la manera de hacer esto, ¿ve? Y voy a andar así, como muchos. Es que no aguanto aquí el cuello, aquí, como los hermanos que no les gusta usar el cinturón, cualquier rato los vamos a enterrar. Entonces, dicho sea de paso, los amo. Por eso se los digo. Entonces, pero y nadie dice amén, qué barbaritud. ¿Cuántos van así ya? No, Dios quiere esto, ¿eh? Así. Y le va a decir el Señor, ¿cómo se siente? Más fresco. ¿Y cómo se siente? Más suave, más movilidad, sí, menos peso, sí, menos cansado, sí. ¿Ves todo lo que estaba haciendo? Porque cómo regresó Naamán. Mire el cambio que hace el Señor. Fíjese que Naamán dijo, Habana y Farfar son mejores ríos que este. Y qué tremendo, que cuando partió, llevaba un poquito de tierra de Israel. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que Dios obra? Dios puede obrar en usted y puede obrar en mí. Bien, entonces queda claro que si Dios lo odia, yo debería de odiarlo. Fíjese que Dios es amor. Y podemos encontrar una infinidad de versículos donde encontramos que Dios es amor. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire qué amor. Y dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, en la primera posiblemente, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado. Pero fíjese que hay algo bien importante. Dios es amor, pero hay cosas que aborrece. Dios es amor, pero hay cosas que detesta. Ahora piense como cónyuge, piense como padre y piense como hijo. ¿En qué sentido? En que yo amo. Como cónyuge yo puedo amar, como padre yo puedo amar, como hijo yo puedo amar, pero eso no significa que porque yo ame, no aborrezca cosas de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres. Yo lo amo, papá, pero no significa que no aborrezca cosas que mi padre pueda tener. Hermano, esto es muy importante, que nosotros los que tenemos este problema de ojos altivos, lo entendamos, tal vez lo sabemos, pero comprendámoslo. Entonces, ¿qué cosas sabrán que nosotros detestamos aunque amamos? Entonces, esto convierte a este texto serio. ¿Por qué? Porque revela lo que Dios detesta, revela lo que Dios odia, revela lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que revela? Bueno, expresa, evidencia
saca a luz, muestra, dice, declara. Y óigame, ¿y cuántos estamos haciendo daño? Nos lo dicen y seguimos haciendo el daño. Pero es que eso que usted hace a mí me afecta. ¿Y qué decimos adentro? A mí qué me importa. Eso no me gusta, esa actitud. Es que mire, hermano, yo quiero decirle algo. A veces son peores las actitudes que las palabras mismas. Porque fíjese que una palabra se puede decir en un momento que uno pierde la cabeza, pero la actitud es una actitud que todo el tiempo. ¿Ya le han hecho esos gestos? Se me ponen los ojos así como la hermana Conchita los pone. Todo el mundo sabe que pone los ojos la sierva así. Yo lo trato de hacer y me mareo, soy bien inútil. Pero una actitud es peor que una palabra. Amén. Fíjese que la palabra que sale en el hebreo, aborrece, es la palabra en hebreo sané, tildada, la E, sané, S-A-N-E tildada, que se puede ocupar para aversión, se ocupa para contrario, y oiga, se ocupa como enemigo. Cuando dice aborrece, el orgullo es mi enemigo. El orgullo es enemigo de Dios. Porque Él fue manso. Porque Él fue humilde. Entonces se puede ocupar para eso. Y mire qué tremendo. Y también para odiar y menospreciar. Y dice abomina. La palabra hebrea toeba. T-O-E-B-A tildada. Toeba. No V, no que B. Algo de repugnancia, o sea, algo repugnante. Cuando dice abomina, es repugnante, es repulsivo. ¿Cómo somos hacia las personas que pueden contemplar nuestro orgullo? Es repugnancia para ellos. Es algo que afecta, es algo que molesta, es algo de asquerosidad. Cuando uno siente algo repugnante es feo. Hay cosas que uno dice, ay, sentí náuseas. Otros decimos, ay, yo hubiera querido salir corriendo. Yo detesto, abomino. Es algo repugnante. Y a muchos no nos importa. Asquerosidad significa también. Es asqueroso. ¿Y qué es asqueroso para usted? ¿A qué cosas usted dice que eso es asqueroso para mí? Y fíjese que es lo mismo que se ocupa para la idolatría. Mire lo que es la idolatría, el ídolo, a los ojos del Señor. ¿Y cuántos tenemos ídolos? Qué terrible. Mire cómo comenzó a ver el Señor a Isaac. ¿Y quién fue culpable? ¿Isaac? No. ¿Quién fue culpable? Su padre, Abraham. Entonces, en el versículo 17, lo primero que dice, los ojos altivos. Fíjese que la palabra altivo viene del hebreo rum, R-U-M, rum. Su raíz primaria viene de estar elevado. Mire qué tremendo. ¿A quién aborrece el Señor? A los ojos altivos, al que está elevado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos elevados? Yo espero que me lo comprenda en el buen sentido. ¿Qué podemos trasladar el estar alabado? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que es el que está elevado? Según la palabra hebrea es alabarse. ¿Y cuánto nos alabamos a nosotros mismos? Y óigame, y alabarnos no significa decir yo soy el mejor. Sino sencillamente cuando empezamos a subvalorar a los demás, a subestimar a los demás,
Cuando usted dice eso, está diciendo yo soy mejor que él. Yo soy más grande que él. ¿Cuánto nos alabamos sin decir, es que yo? No, tal vez ni ocupamos el yo, pero ¿cómo hablamos de los demás? ¿Cómo hacemos sentir a los demás? Entonces no estamos alabando a nosotros mismos. Se ocupa para acrecentar, se ocupa para alzar, enaltecer, o enaltecerse, o enorgullecerse. Eso es lo que ocupa esta palabra. Entonces se cita primero el orgullo o autosuficiencia. El de ojos altivos es autosuficiente. ¿Por qué? Porque esto se halla en el fondo de todo pecado, el orgullo. En todo pecado, en el fondo está el orgullo. Ojo altivo es el que se sobrevalora a sí mismo y subvalora a todos los demás. Ojo altivo es el que se sobrevalora a sí mismo. Y repito, hermano, el disfraz está no en el hecho de que yo lo expreso literalmente, pero lo que yo hablo y lo que yo hago está diciendo exactamente como que yo dijera que soy el mejor o que yo lo hago mejor. Mire, es como que yo haya dicho en alguna ocasión, ese pastor no sirve. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Y cuántos de ustedes han dicho ese hermano no sirve? ¿Cuántos hemos dicho ese servidor, que es compañero? Ese servidor no sirve, o ese líder no sirve. Yo debería ser el líder. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Cuántos nos... Óigame, y sabe, hermano, es aborrecible la persona que es así. Lo que pasa es que muchas veces la persona misma no se percata de esa verdad. ¿Sabe que el orgullo produjo la caída de Luzbel? Que llegó a ser Lucifer. Fíjese que en el libro de Isaías capítulo 14, versículos número 12 y 15, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo número 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El último, mas tú, oiga, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué lo hizo descender? El orgullo. Ahora, eso mismo lo encontramos en Ezequiel 28, pero no lo vamos a leer por razones de tiempo. 28, 11 al 17. Ahí está, pero no lo vamos a leer. Gracias, hermano. Ahora, el orgullo precede a la destrucción, como lo hemos visto ahí. Veamos Proverbios 16, 18. Ahí donde estábamos, 16, 18. Proverbios 16, 18. Y miren, muchos no le damos importancia o no le damos relevancia a esta verdad. Oiga, antes del quebrantamiento, antes de la caída, antes, etcétera, etcétera, es que la soberbia, y antes de la caída, ¿la qué? ¿Cuánto nos exponemos cuando somos orgullosos? ¿Cuánto estamos a punto de perder lo que somos, lo que tenemos por el orgullo? ¿Cuántos podemos perder la jefatura? ¿Cuántos podemos perder el puesto? ¿Cuántos podemos perder el servicio? ¿Cuántos podemos perder el liderazgo? Por nuestra altivez. Significa que cuando yo soy altivo, estoy casi a punto de caer. Debo, por lo tanto, renunciar a esto. Primeramente, porque me va a hacer daño. Y óigame, y nadie se pone a pensar que el que viene en lugar nuestro no sabemos si va a hacer mejor las cosas. Lo decimos porque podríamos decir que casi es una verdad, pero óigame, somos responsables cuando nosotros perdemos una posición y el que viene a hacer peor las cosas. ¿Quién era el primer responsable de eso? Tú. Para eso se te puso. Imagínense qué tremendo las consecuencias que tuvo toda la creación que Luzbel cubría. Él era un querubín protector. Cubría, protegía,
¿Y cómo les fue? ¿Quién fue responsable de todo eso? Al que había puesto Dios. Entonces significa que si usted y yo perdemos la posición o el puesto que Dios nos ha dado, somos responsables de las consecuencias que le vienen a los que nosotros cubrimos. Hermano, esto es preocupante. Nosotros no le damos la debida relevancia, la debida importancia. No solamente es mi orgullo, no solamente es que voy a perder en la posición o el puesto, sino los daños que alcanza mi soberbia, los alcances destructivos. Yo tengo que estar consciente de eso. Si Dios me ha dado, si Dios me ha puesto, tengo que estar consciente de la responsabilidad que se ha puesto. Porque óigame, ¿qué tal si viene el Señor y convierte en pan aquellas piedras que Satanás le dijo que lo hiciera? No nos salvamos. ¿Ve la importancia de comprender esta verdad? ¿A cuántos voy a afectar? ¿A cuántos voy a dañar? ¿A cuántos voy a arruinar? ¿A cuántos voy a hundir? ¿A cuántos voy a meter en un estado enfermo, depresivo? ¿A cuántos voy a meter en soledad? ¿A cuántos voy a dejar truncados? Nadie piensa en eso. Por eso, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando dice Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No solo es el envejecimiento, sino todo lo que yo afecto por ser un joven que no toma en cuenta a Dios en su vida, en sus caminos. No esperes llegar a los 50 años como muchos de nosotros para darnos cuenta que hicimos lo incorrecto y que vemos a nuestros hijos, los vemos mal. ¿Y quién es responsable de eso? Nunca tuvieron un ejemplo, nunca tuvieron una instrucción, nunca tuvieron autoridad, nunca se les puso límites. ¿Y quién me enseña a mí los límites? El Señor. Porque yo no sé de límites. ¿Y por qué fue? Por orgullo. Imagínense cuántos el orgullo los elimina de los caminos del Señor. Hermano, pensar en Luzbel, eliminado por el orgullo. Habla de las alturas, habla del orgullo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, vemos ahí, el orgullo precede a la destrucción según Proverbios 16-18. Significa que cuanto más alto se sube el altivo, mayor es la caída que sufre. No solamente Luzbel, que se convirtió en Lucifer, también lo encontramos nosotros en el ejemplo de Faraón, lo encontramos en Sennacherib, lo encontramos en Nabucodonosor. Llegó, hermano, mire, ¿quién se puede imaginar? Bueno, primeramente Luzbel, que es el extremo de la grandeza. Nada comparable con el que sea dueño inclusive de la tierra. La posición que tenía Luzbel no se puede comparar ante un faraón o ante un rey Nabucodonosor. Hermano, increíble la grandeza de Faraón, la grandeza de Sennacherib, la grandeza de Nabucodonosor. Inclusive podemos decir la grandeza de Herodes. Y de un instante les fue quitado. Y quiero hablarle de Nabucodonosor. En un instante se le quitó su corazón de hombre y se le puso un corazón de bestia por su orgullo. Por orgulloso se le dio un corazón de bestia. ¿O será que Dios evidenció por el orgullo el corazón que tenía? Significa entonces que el que es orgulloso es una bestia. Ay, Dios mío. Y óigame, ¿a cuánto nos ofenden? El orgulloso no soporta que se le diga algo. No lo soporta. No se le puede decir nada. Todo el tiempo la gente está a la distancia. El orgulloso es como quererse topar a un cerco a un seto que hiere, espina, maltrata.
¿Alguien te refuta? Debías de preguntar por qué nadie te refuta. Nadie te dice nada, había de averiguar por qué nadie le dice nada. No se meten con usted, debería de cerciorarse por qué nadie se mete con usted. No lo invitan, pregúntese por qué no lo invitan. Dios mío, ¿qué pasa hoy? Yo espero en el Señor que nos estén machacando el orgullo que tenemos. En el caso de Luzbel, en el caso de Faraón, Sennacherib, Nabucodonosor, cuando los altivos se ponen a desafiar a Dios, su caída está a las puertas. Y quiero decirle algo, no se necesita ser como uno de ellos que lo profirieron, proferir. Sí, pero lo profirieron. Va. Que lo profirieron, porque muchos de nosotros no lo proferimos, pero lo sentimos en el corazón. Si yo puedo vivir sin Dios, si yo no necesito de la iglesia, óigame, ¿y cuántos decimos yo no necesito de pastor? Es que si eres oveja sí necesitas pastor. Es que solo el que no es oveja no necesita pastor. La cabra no necesita, y aún sí tiene pastor la cabra, pero esa se cuida mejor que el pastor. Es karateca, es boxeadora, es alpinista. Es que óigame, la oveja, la oveja no, la oveja no, pero la cabra se cuida sola. Esa no necesita que la amarren a nada. Si le ponen una cadena de hierro, se harta el árbol donde la amarraron. Y anda ahí. ¿Me estoy dando a entender? Gracias, Señor. Entonces los ojos altivos no pertenecen a aquel que ha aprendido a los pies de aquel que es manso y humilde de corazón. Si usted y yo tenemos este orgullo, ¿a los pies de quién? Posiblemente no es al Señor, porque según Mateo 11:29, Él es manso y humilde. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Si yo no soy manso, entonces ¿a los pies de quién he estado? Quizás a los pies de Gamaliel. Porque como era Saulo. Amén, hermano. Amén. Pasemos a otro ejemplo, el Salmo 131:1. Salmo 131:1. ¿Ya lo tiene? Dice así, Jehová, oiga, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Qué tremendo el salmista, ¿verdad? Él es un ejemplo. Y se lo está diciendo al Señor, no al hombre. No se ha envanecido. Oiga, mi hermano, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Levante la mano el que puede, no baje la vez. Porque que está la par va a salir corriendo donde que también le llegue el fuego. Pero yo no puedo decir eso. Dios, Señor, no, imposible. Ni mis ojos se enaltecieron tampoco. No lo puedo hacer. Le mentiría a Dios. Mire, por lo menos reales no, pero sí he andado en grandezas. Ni anduve en grandezas. En mi mente sí, en mi corazón sí. Pero no puedo tampoco decirlo. Ni en cosas demasiado sublimes para mí. Entonces, el envanecimiento es el resultado de sobreestimarnos. Y repito, y subestimar a los demás. Mire qué tremendo. Veamos un ejemplo en Lucas 18:11. Lucas 18:11. Lucas 18:11.
Eso sí lo he hecho yo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué tremendo. Ahí sí me veo yo identificado, lamentablemente. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que me siento mal, fíjese. Significa que ya me desabroché el primer botón. ¿Y usted está dispuesto a desabrocharse ese botón hoy? Porque no va a poder, es mentira, usted no va a poder. Le mentiría si le digo, hermano, usted solo quítese la capa. No, pero comience, anhélelo, pídale al Señor, yo quiero que me quites esa altivez, esa apariencia de humildad. Fíjese que esta altivez nos lleva al desasosiego, porque nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y preocupados por lo que los demás tienen. Mire qué terrible es esto, hermano. Pero es algo que es muy dañino para nosotros. La vanidad nos mantiene hambrientos por más atención y más adoración. Queremos, mire, cuando uno comienza a predicar especialmente, y siempre pues, pero normalmente cuando uno comienza, uno quisiera que hablen bien de lo que uno predicó. Es que yo merezco atención, que me digan, hermano, qué palabra, me reveló el Señor algo tremendo que estaba escondido en lo más profundo de mi corazón, y el Señor me habló a través de usted. Y uno dice, aleluya. Y uno, mire la apariencia, y no es así. Es que es el Señor, hermano. Pero no le estamos diciendo que es el señor Eduardo. ¿Cuántos de ustedes no han hecho esto? No, es mi trabajo, no se preocupe, es mi trabajo. Pero no es así. Y ahí es donde fallamos. Y yo quería compartir esta mañana sobre ese proceso que estamos llevando de la tentación. Entonces, ese es lo que Satanás, o sea, Satanás está esperando. Ahí está. Sí. Y te voy a tentar. Y lamentablemente algunos estamos hambrientos de más atención y más adoración. No queremos darle la gloria a Dios. Queremos los aplausos para nosotros. La humildad aquí se relaciona con un corazón santificado, una voluntad sometida a la mente de Dios. Romanos 12:2. Y este es algo que muchos no queremos pagar como precio. Y óigame, ¿ha sentido difícil este pedacito? Los ojos altivos, ha estado duro. No se pierde la lengua mentirosa. Terrible. Y mira, apenas vamos por la primera. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que examinéis, para que te des cuenta, para que valoréis cuál sea la buena voluntad de Dios. Oiga, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea humilde. Porque por no ser humilde no estoy ganando tantas cosas. Las estoy perdiendo, las estoy echando al fregadero, decimos algunos. Amén. Entonces permitamos que la humildad y la confianza impacten la perspectiva de nuestra vida y le dé fortaleza y le dé libertad para poder servir a Dios y a los
de más. Amén. Entonces, quiero solamente ocupar esto que el Señor me puso de los puntos anteriores. Muchos estamos a punto de perder lo que tenemos por nuestro orgullo. Que Dios realmente tenga misericordia de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no es que no supiera que tengo esa área. Estoy consciente, Señor, que mi vanidad me mantiene hambriento de más atención y de más adoración. Sé, Señor, las historias de todos estos hombres que se han mencionado. Luzbel, ¿qué más podía desear si lo tenía todo? Pero lamentablemente entró la maldad, y la maldad también está representada en la altivez, en el orgullo. Señor, sé la historia de Faraón, porque son de las primeras cosas que uno aprende. Faraón, que sus consejeros tuvieron que hablarle como los criados le hablaron a Naamán. Los criados le dijeron a Naamán: mi señor, pero qué gran cosa te pide. Es tan grande tu orgullo que si te pidiera lingotes de oro se los darías. Pero no te pide lingotes de oro. Solo te pide obediencia. La obediencia que hacen todos tus subalternos, no la puedes hacer tú. A Faraón le dijeron sus consejeros que no te has dado cuenta que casi todo Egipto está destruido. Pero el paréntesis es por tu orgullo, porque no has querido ceder, porque no has querido dejar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos igual que Faraón? No cedemos. Solo el orgullo no cede, porque el humilde, aunque es inocente y aunque es injusto, cede, porque es carente de orgullo. Sennacherib fue avergonzado. ¿Y cuántos somos igual que Nabucodonosor? Que podemos salir a la terraza de nuestro palacio en el caso de él. ¿No es esta Babilonia la que yo he edificado? ¿Cuánto nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos alcanzado o hasta donde hemos llegado? Y no podemos decir gracias a ti, Señor. Tú me ayudaste. Tú me abriste una puerta. Me diste fuerzas. Tú me diste la sabiduría, Señor. No. El orgulloso no puede decir eso. Por eso a Saulo, como él había sido enseñado, instruido a los pies del más grande de todos los maestros de Israel, tuvo que ser derribado. Para que pudiese decir: ¿qué quieres que haga, Señor?
¿Vas a perderlo todo para poder decirle al Señor qué quieres que haga? ¿Vas a tener que ser humillado porque no quieres renunciar al orgullo? Desabotónate ya ese saco del orgullo y dile: Señor, yo quiero quitarme este saco, y un día seré como el ciego Bartimeo, que aventaré esa capa de miseria. Señor, ayúdanos a los que somos orgullosos. Algunos lo traemos en nuestros genes. Otros somos la fiel imitación de nuestros padres y hasta de nuestros abuelos, que nunca los vimos ceder. Permíteme a mí, Señor, ser como tú. Quiero ser manso y no puedo, pero quiero, Señor. Quiero ser humilde y no sé cómo, porque la arrogancia, mi Dios, sale como mi sudor, que solo se necesita un poco de calor para que yo sude. Yo quiero renunciar, Señor, a esa área tan dañina para mí. ¿Y a cuántos tengo dañados? ¿A cuántos he alejado de mí? Porque no me soportan. Y lo peor, Señor, que sé que tú miras de lejos al altivo. Y aún ni eso, mi Dios, me ha permitido descender a mi Jordán. Hasta que dejes de pensar que Jordán es sucio. Entonces nacerá tu luz. Entonces seremos como huerto de riego. Entonces otros vendrán a cubrirse bajo nuestra sombra. Gracias. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. He pasado por la puerta que es Jesús. He tomado el sacrificio de la cruz. Caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño.
Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Y no amarte de palabras, sino en verdad, sino en verdad, sino en